Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Damos inicio a una nueva emisión del informativo oficial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, Nepurudí Noticias, extendiendo un saludo fraternal a nuestros hermanos indígenas y a todos los oyentes en general que se conectan por primera vez a través de las diferentes emisoras indígenas y comunitarias del país. Gracias por su amable sintonía y atentos porque estos son nuestros titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Ahora, es necesario el diálogo frente a los enfrentamientos entre comunidades indígenas del Cauca, Misak y Nasa. Alerta por emergencia en Mocoa, Putumayo. Conmemoración de nuestra identidad, la forma de vida, derechos sobre nuestros territorios tradicionales y recursos naturales. La comunicación indígena está ligada a las estructuras de transmisión y conservación de la cultura. Posible conflicto territorial generado en predio Putumayo, resguardo indígena La Samaritana. Hermanos indígenas sienten un profundo orgullo. Historia de equipo de fútbol indígena más importante de Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudí Noticias le contamos, le informamos. Cuando hablamos de territorio, debemos entenderlo en un sentido integral. No es solo un espacio físico, sino que involucra todos los fenómenos de la cultura y tradiciones que emanan del mismo. En el caso de los pueblos indígenas, el territorio se caracteriza por la relación especial que tienen los pueblos con la tierra. Esta especial relación la describe el gobernador Marcelino, quien alude que desde el origen mismo la tierra ha constituido para el indígena su razón de ser. Su vida misma ha sido su madre tierra y es de ella de la cual se obtienen los productos necesarios para su subsistencia, donde ha desarrollado su cultura y se ha proyectado hacia el futuro, manteniendo con ello un equilibrio, la cual no está representada como una mercancía. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Marcelino Torches Vitonás, de Toribío, Cauca. Para mí el territorio es lo que nosotros
en lengua decimos Nasachihue, Xautechihue. Entonces el territorio es vida del hombre indígena y es madre de nosotros la tierra. La tierra tiene un espíritu y ese espíritu es lo que nos da la vida, porque ella, cuando nosotros no le cumplimos con las reglas y normas como indígenas, llora. Ella llora. Y eso es lo que... Y yo soy un viejo que todavía le conozco como es las lágrimas de ella. Entonces, yo soy un tipo pues que he tenido historia orales casi 10 años, en mi juventud, en mi niñez. Entonces yo tengo con las normas, las reglas. ¿Qué es territorio? La pregunta suya que hace. Territorio para nosotros es parte, vida, y la economía está allí, la forma de vida. Por eso cuando hablan plan de vida, toca que recoger todos esos capítulos para pasarle a estos vergajos sinvergüenzos que verdaderamente no cumplen la administración del Estado. Ahora bien, la pregunta tiene importante. Si nosotros vemos aquí las tulpas, allá están las 3 tulpas, que más o menos usted ha visto, las 3 tulpas. Eso es el espíritu de la mujer que está sembrada allí, como preparada, las mujeres que comienzan a preparar los alimentos para los hombres. Entonces el corazón del hombre allí está bajo la tulpa. Entonces el territorio del resguardo para nosotros, donde verdaderamente lo pongamos en fundamento, en juicio, es sagrado. Entonces lo que el Estado habla diferente, nosotros tenemos un vocabulario muy diferente. Por eso aquí hablan de ancestro. Ancestro quiere decir piso que nunca lo han manoseado los colonos, sino que han tenido vida, son los seres indígenas que en tanto tiempo pues han dominado. Eso entiendo yo. Noticias. El territorio es una relación especial entre los pueblos y la tierra, su integración con la naturaleza y su historia. Los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural e inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas. Por esta razón, la supervivencia cultural de los pueblos depende del territorio, el desarrollo de su cultura, su memoria histórica, sus distintas formas de organización social, las cuales están ligadas con la tierra que ocupan. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Varios han sido los hechos relacionados con nuestras comunidades indígenas, por eso, desde nuestro movimiento Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, queremos reportar con preocupación los graves hechos ocurridos en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, al norte del Cauca, donde se mantiene la tensión por los enfrentamientos entre las comunidades Misak y Nasa. Desde nuestro origen, los pueblos indígenas en Colombia hemos heredado y practicado culturas y formas únicas de relacionarnos con la gente y el medio ambiente. Gozamos de rasgos sociales, culturales, económicos y políticos distintos a las sociedades occidentales. Por eso, queremos conmemorar nuestra identidad, la forma de vida, el derecho sobre nuestros territorios y los recursos naturales. En días pasados, distintos medios de comunicación internacional divulgaron la amenaza en contra de Yacu Sacha Pérez, un líder indígena, quien es presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Por esta razón, desde Epurudí Noticias queremos registrar la lucha que se lleva desde este movimiento. Con preocupación debemos reportar los graves hechos ocurridos en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, al norte del Cauca, donde se mantiene la tensión por los constantes y violentos enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa, quienes se disputan predios ubicados en la zona. Este es el mensaje que expresamos desde Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Noticias.
Han pasado más de 2 meses desde que inició el conflicto territorial entre las comunidades indígenas Misak y Nasa en Caldono, Cauca. Según informes preliminares, los indígenas Nasa están atacando con palos, machetes y papas bomba al pueblo Misak, cuyo argumento se fundamenta en que los Nasa, quienes tienen el respaldo del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y su guardia indígena, abro comillas, lo único que están haciendo es cumplir con los mandatos de la CRIC, en los que se acordó que no se crearía ningún otro asentamiento en Caldono, cierro comillas. Sin embargo, para los Misak que no están asociados al Consejo Regional, les parece una injusticia el argumento que están usando en su contra, pues excluiría también a los campesinos, a los afros y otros indígenas. En algunas oportunidades, el mayor Rodrigo Yalanda del pueblo indígena Misak ha sostenido que, abro comillas, para reasentarnos nuevamente aquí en Caldono, ¿cómo fue? A través de compras de pequeños predios, los mayores, nuestros abuelos, ellos lo compraron. Poco a poco fuimos adquiriendo las fincas y ahora último compramos 6 fincas al antiguo Incoder con el convenio 2005 y AICO, cierro comillas. Mientras que Idelber Aranda, exautoridad del resguardo Nasa de la Laguna Siberia, manifiesta que en los últimos años llegaron a un acuerdo con los Misak en el cual consistía en que ellos se iban a quedar como asentamiento en el ámbito territorial del resguardo Nasa de la Laguna, pero nunca se habló de que conformarían un resguardo. Desafortunadamente, como consecuencia ante este conflicto territorial, más de 300 comuneros se han tenido que desplazar de manera forzada a lugares como plazas de mercado, parques y corregimientos cercanos a Siberia, municipio de Caldono, mientras que los Misak le exigen al gobierno nacional intervenir de manera urgente y cumplir con los acuerdos pactados en los temas de tierras. Con preocupación, autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, hace un llamado a la comunidad y agentes internacionales protectores de los derechos humanos para que se respeten las acciones en defensa del territorio ancestral, también el respeto frente a la humanidad de nuestras comunidades indígenas, quienes en el momento están siendo gravemente heridos. Como movimiento, estamos dispuestos a acompañar a las partes involucradas para sentarse a dialogar, recapacitar y evitar posibles enfrentamientos que puedan desencadenar en una tragedia. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En días pasados, nuevamente la capital del Putumayo, Mocoa, prendió las alarmas ante las fuertes lluvias que duraron aproximadamente 7 horas, provocando el desbordamiento de los ríos Mulato, Mocoa y Sangoyaco, los cuales dejaron cerca de 18 barrios inundados, 14 viviendas destruidas y 169 más afectadas. ¿Qué está pasando en Colombia? En Neporudí Noticias le contamos, le informamos. Ha pasado casi año y medio desde aquella noche del 31 de marzo, cuando fuertes lluvias provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulat y Sancoyaco, generando deslaves y flujos de lodo en varios sectores de la cabecera municipal que causaron la destrucción de viviendas, puentes y arrastraron con varios vehículos a su paso, reportando a más de 300 personas fallecidas. Tiempo después, el municipio de Mocoa vuelve a encender las alarmas ante las fuertes lluvias, que se registraron con aproximadamente 7 horas de intensidad. Uno de los barrios más afectados fue el barrio San Agustín de Mocoa, Putumayo, el cual queda al lado del río Sangoyaco. Este sector fue nuevamente golpeado a causa de la ola invernal y la fuerza de la naturaleza. Las aguas desbordadas del afluente trajeron consigo lodo y piedras, llevándose por delante todo lo que encontraban a su paso. Otros barrios afectados por este inminente aguacero de la noche del 11 de agosto y la madrugada del 12 de agosto fueron El Progreso, Obrero, San Agustín, Rumillaco, entre otros. Por lo tanto, fue necesario verificar el estado del puente vehicular sobre el río Mulato, el cual fue inaugurado en días pasados. Todo esto se me inundó, igual allá donde habitábamos también. Agua no hay. El carrotán que ayer vino dejó unos baldecitos de agua, porque el resto de agua que hay en este tarro la traje yo del río Rumillaco.
Aquí podemos ver, esta es la calle principal del barrio, el Progreso es una calle muy comercial donde hay hoteles incluso, hay tiendas, un almacén de motos, son casas que de la primera avalancha prácticamente pues fueron ya evacuadas. Y aquí estamos en el barrio San Agustín, que ha sido otro de los sectores afectados de Mocoa, pues prácticamente el río se llevó lo poco que quedaba de la primera avalancha que ocurrió hace exactamente 1 año y medio también aquí en Mocoa y que dejó varios muertos, varios desaparecidos y varios damnificados. Sí, aquí era mi casa, de la otra avalancha pues que fue que me la llevó y me dejó destruido, no dejó nada, todo perdimos aquí, con mi familia pues que vivíamos aquí. Este es el barrio San Agustín en Mocoa, uno de los que resultó mayormente afectado por el desbordamiento de los ríos Sangoyaco, del río Mocoa, del río Mulatos. ¿Qué le pasó a su casa, doña Gumercinda? Se me fue un pedazo, quedamos sin nada porque se llenó todo de barro, palos. Yo viví hasta el sábado, porque el domingo ya no había nada. El sábado vivíamos aquí en esta casa que me dejó el marido. Me dejó aquí en la casa. Y ahora se me acabó la casa. Ese es el drama de muchas personas como doña Gumercinda, que después de muchos años todo su esfuerzo ha quedado aquí. El río se lo llevó y ellos solo piden que ojalá las ayudas del gobierno lleguen, pero que también ojalá puedan tener un sitio seguro donde poder vivir, como en el caso de ella, donde poder pasar los últimos años de su vida, porque como lo podemos apreciar, quedó sin nada. Se estima que más de 100 familias que ya habían resultado con daños en viviendas y que habían sido evacuadas por la primera avalancha, en esta ocasión nuevamente fueron golpeadas por la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, los ríos que circulan por el municipio de Mocoa, como el Mulato y Sangoyaco, ya han bajado su caudal, aunque cientos de familias continúan damnificadas. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre, abro comillas, en estos momentos el nivel del río Sangoyaco ha disminuido y se encuentra en nivel seguro. Por otra parte, el río Mulato se mantiene en alerta amarilla, a pesar de presentar una disminución de su cauce. Sin embargo, la evaluación de los daños no es suficiente para determinar la urgencia de este municipio. Varias de las viviendas y las estructuras que resultaron afectadas habían sido construidas nuevamente después de la avalancha del 2017 y muchas de las familias que lo habían perdido todo quedaron otra vez en condición de vulnerabilidad. Además, más del 80% del municipio se encuentra en riesgo. Por eso, ante la amenaza de posibles inundaciones, la mayoría de los habitantes debieron trasladarse a otros lugares establecidos por las autoridades como supuestamente zonas seguras. Mocoa continúa siendo víctima de la inclemencia climática y la falta de atención por parte de las entidades responsables. Noticias. Desde nuestro origen, los pueblos indígenas en Colombia hemos heredado y practicado culturas y formas únicas de relacionarnos con la gente y el medio ambiente. Gozamos de rasgos sociales, culturales, económicos y políticos totalmente distintos a las sociedades occidentales. Noticias. Colombia es un país poblado por diversas comunidades indígenas, las cuales hemos ido enfrentando durante años ataques sistemáticos a nuestras tradiciones y culturas. Sin embargo, a pesar de esta situación, muchas comunidades hemos logrado sobrevivir, incluso a partir de la firma de la Constitución de 1991, y gracias a las garantías que la Carta Constitucional nos otorgó, las comunidades continuamos en el proceso de reconocimiento y empoderamiento, el cual ha sido fortalecido en la Organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. El proceso ha reconfigurado el imaginario social que se tenía sobre los indígenas, en donde se seguían viendo como seres ajenos y salvajes, y no como depositarios de tradiciones culturales milenarias que enriquecen y definen la diversidad cultural de nuestro país. Las poblaciones autóctonas hemos buscado durante años el reconocimiento de nuestras identidades, la forma de vida y el derecho sobre nuestros territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, los derechos han sido siempre violados. Desafortunadamente, en la actualidad nos encontramos entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. Por lo tanto, la comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger nuestros derechos, mantener nuestras culturas y formas de vida. Las poblaciones indígenas
no somos las más vulnerables del mundo, somos las más vulneradas, que es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros territorios, por la conservación que hacemos de ellos, tenemos los alimentos necesarios para subsistir. Tenemos el techo para subsistir. Nos adaptamos a la parte territorial o al entorno territorial que tengamos. Tenemos el agua. Muchos de los procesos de Occidente no nos hacen falta para pervivir. Pero cuando llegan estos procesos, arrasan con esas formas de vida y nos volvemos totalmente vulnerables porque se aniquilan cultivos, se aniquilan selvas, se arrasa con el ecosistema al cual nosotros estamos habituados. Y eso hace que nos encontremos en situaciones totalmente de vulnerabilidad, porque nos dejan, digamos, sin la parte cultural, tratando de adaptarnos a un nuevo mundo en donde no tenemos pues esas herramientas para este nuevo mundo. Caso la tecnología. Si a nuestros territorios no ha llegado la tecnología, pero así hemos vivido por siglos y siglos, nosotros podemos seguir viviendo sin ella. Sin embargo, una vez llega, pues ya la tenemos que asimilar. ¿Pero qué conlleva eso? El abandono de muchas de nuestras costumbres, porque llega de manera abrupta. No tenemos una preparación para recibir lo que llega del entorno o de la parte de afuera. Y eso hace que en muchas ocasiones pues se vean vulnerados todos nuestros derechos, incluyendo la parte pues de los derechos humanitarios, y que en esto sí se está viendo mucho porque nosotros tenemos un tratamiento diferente a la tierra. La tratamos como la que nos da todo, absolutamente todo, y por eso la cuidamos, conservamos los ríos, conservamos la naturaleza, no hacemos talas masivas de árboles, no hacemos minería de ninguna forma que dañe la tierra o que contamine. Sin embargo, se habla de un progreso que entra a destruir todos unos ecosistemas a los cuales nosotros estamos habituados, y esa parte hace que hayan masacres, que hayan violaciones, que hayan desplazamientos, porque la concepción que hay acá es que hay que apoderarse de la tierra y de sus recursos, sin importar las personas y los seres que convivan en ella. Noticias. Para los pueblos indígenas, la comunicación indígena se diferencia de la convencional porque se da entre los seres humanos y todos los seres de la naturaleza, y a su vez entre los referentes espirituales del territorio. Es una comunicación que siempre ha estado presente, salvaguardando sus manifestaciones y sus principios de vida, basados en la ley de origen o derecho mayor, independientemente de los desarrollos tecnológicos que se apropien. Por eso, a continuación, escucharemos el valor de la comunicación para los pueblos indígenas. La comunicación para los pueblos indígenas ha tenido la capacidad de adecuarse y a la vez de mantenerse en los procesos de resistencia frente a la invasión, el despojo, la violencia, homogeneización cultural que margina, destruye y muchas otras formas de denominación y exclusión. Si estos principios se debilitan, los pueblos indígenas desapareceremos. La comunicación indígena no solo es sujeto de derechos, sino también una garantía para el ejercicio íntegro de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Está íntimamente ligada a las estructuras de transmisión y conservación de la cultura y se constituye en su principal soporte. Por eso, las estrategias de la comunicación indígena son fundamentales en los procesos de fortalecimiento y revitalización de las lenguas propias, en el desarrollo de las garantías de acceso, conservación y preservación de los espacios y sitios sagrados y especialmente de la defensa del territorio ancestral que está íntimamente ligada y hace parte de él. Mi nombre es Jonathan Andrena Zacuas, vengo del departamento de Nariño de la unidad indígena del pueblo Agua, UNIPA. La comunicación para los pueblos indígenas es importante trabajar de la mano con los diferentes pueblos indígenas que habitamos aquí en Colombia. Ha sido muy importante compartir nuevas experiencias, en este caso como la cultura, el saber, el idioma. Entonces todo eso ha abarcado en una comunicación entre los diferentes pueblos indígenas. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los pilares fundamental de compartir esa experiencia con los diferentes pueblos indígenas que habitamos aquí en Colombia.
Para los pueblos indígenas, la comunicación ha sido siempre importante. Ante todo, se puede entender como un proceso en el que el ser individual y colectivo se ha relacionado con la madre tierra, es decir, a partir de esta relación consigo mismos, con los demás y con la comunidad, los otros seres vivos han mantenido un equilibrio, armonía, para lo cual se torna parte esencial de la existencia, y así lo han entendido desde muchas comunidades. La armonía es el factor que permite la existencia como cultura. Nosotros como pueblo indígena Agua, nosotros esperamos mucho, necesitamos como una escuela de formación, fortalecer en el área del tema de comunicación, porque eso ha sido como un poco muy dejado. Ahí en el territorio indígena tenemos no se ha dado la tarea como esa importancia por parte del gobierno, ¿no? Entonces allá uno se ha trabajado en conjunto con las autoridades, pero entre nosotros, pero entonces en este caso esperamos de que pues las instituciones del gobierno pues de que den la mano para que pues podamos fortalecer en el tema de comunicación, que es muy importante para nosotros. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Desde hace varios días, Flor Marina Cuellar, gobernadora de Predio Putumayo Resguardo Indígena La Samaritana, llegó a la sede principal de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, en Bogotá, en compañía de otros integrantes de su comunidad, con el objetivo de recibir apoyo para la solución de las dificultades en materia territorial y organizativa que se presentan en el Cabildo La Samaritana, ubicada en el extremo noroccidental del resguardo Predio Putumayo. A continuación, escucharemos al abogado Anderson Quiro, quien ampliará técnicamente esta información de lo que acontece en el Cabildo La Samaritana. Con relación al tema de La Samaritana, ubicada esta última en jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, tenemos lo siguiente. Inicialmente el resguardo Predio Putumayo fue constituida en el año 88 mediante la resolución 030, con un área de casi 6 millones de hectáreas. Posteriormente, en el 89, a través de la resolución 057, se hacen unas sustracciones de áreas que entonces estaban resguardadas para destinarlos a un puesto militar, unas reservas, asentamientos de colonos, denominada como zonas urbanas, dentro de la cual está el municipio de Puerto Leguízamo. Entonces el inconveniente principal reside en que una vez se hicieron la sustracción de esas áreas, que son bastante por cierto, existe una ambigüedad hoy por hoy, consistente en que la resolución 057 establece dentro de la cápite de límites unos puntos que no coinciden con el plano topográfico que respalda o acompaña esa resolución. Entonces aquí existe una ambigüedad, digamos, en cuanto a los límites que actualmente constituyen la parte del extremo noroccidental del resguardo Predio Putumayo. Entonces no sabemos a ciencia cierta si la comunidad o el asentamiento de La Samaritana hoy por hoy está o no dentro del resguardo Predio Putumayo. Como consecuencia de esa, solicitamos mediante petición a la Agencia Nacional de Tierras hace unas 2 semanas que nos informara en primer lugar si existe el resguardo Predio Putumayo, concepto a que alude la resolución 057, y de igual forma que nos certifique o nos proporcione copia de los límites que actual y legalmente hacen parte o que constituyen el Predio Putumayo. Yo me llamo Flor Marina Cuellar Ochoa, soy del Predio Putumayo, Resguardo Indígena Samaritana. El resguardo indígena está ubicado en el Cejerí y el asentamiento queda a 25 minutos de Puerto Leguízamo, del pueblo. La ambigüedad que existe también es saber si La Samaritana, inicialmente constituida, está o no dentro del resguardo, y por supuesto si el último asentamiento también lo está. Esa es como la disyuntiva que existe en cuanto al manejo de la parte política, administrativa y de gestión de la comunidad de La Samaritana, puesto que aunque la comunidad inicialmente conformada hoy por hoy constituye la mayoría de quienes conforman el censo poblacional de la mencionada comunidad, las directrices, la parte administrativa, la toma de decisiones se está llevando a cabo por quienes hoy hacen parte de la nueva comunidad de La Samaritana. Pues la problemática de nosotros es que están invirtiendo los recursos en un asentamiento donde está representando
al resguardo como samaritana, y no lo es. Entonces es lo que nosotros andamos para ver si aclaramos eso, para que no sigan engañando a la gente que eso es un resguardo, eso es un asentamiento donde están utilizando el nombre de samaritana del propio resguardo. Pues nosotros estamos afectados porque todas las platas, las ayudas las están invirtiendo en el asentamiento, más no dentro del resguardo, y el resguardo está abandonado. No vamos a ir a reunirnos y hablar con el alcalde porque el alcalde sabe que eso no es el resguardo y está permitiendo que inviertan la plata en un asentamiento. ¿Y ustedes qué esperan entonces de eso? Pues ir una respuesta del alcalde, y si no, pues nos toca meterle ya una petición o procuraduría para que ellos no sigan invirtiendo las platas ahí en ese asentamiento porque el resguardo está abandonado. Noticias. En Nepurudi Noticias, a continuación daremos un dato importante que está relacionado con nuestros pueblos indígenas, ya que según estudios, las comunidades indígenas están entre los más desfavorecidos y vulnerables del mundo. Datos importantes. Los pueblos indígenas están entre los más desfavorecidos y vulnerables del mundo. Si bien son menos del 5% de la población mundial, los indígenas representan el 15% de los más pobres. Son más propensos a padecer desnutrición y en general carecen de acceso adecuado a sistemas de protección social y recursos económicos. La comunidad internacional reconoce que se requieren medidas especiales para proteger sus derechos y mantener su cultura y formas de vida. Noticias. Desde nuestro movimiento Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, deseamos que la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas sea una oportunidad para preservar y fortalecer las culturas indígenas del mundo, incluyendo factores tan relevantes como la cosmovisión, el lenguaje, la medicina, el territorio y las costumbres. Es por eso que Nepurudi Noticias se puso en contacto con algunos hermanos indígenas para conocer su opinión sobre por qué es importante que nos reconozcan como indígenas. Adelante. Porque es importante que nos reconozcan como indígenas porque nosotros tenemos nuestro territorio y para cuidar, nunca destruimos sino cuidamos. El indígena, como muy nos reconocemos ante, digamos, a nivel nacional, porque tenemos también deberes y derechos de nuestro pueblo y también de parte de las entidades como mujer, porque tenemos también autoridades, ¿ya? Que nos deben valorizar. Y también tenemos nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestro decreto, ¿sí? Para hacernos valer ante las demás entidades. Mi nombre es Giovanni Carpio Chocho, soy de la etnia Huaunán, pertenezco al resguardo indígena de Huimpubur. Para mí, ser indígena es identificarme con mi propia lengua, identificarme con mi cultura, cómo debo manifestarme ante una entidad para poderme identificar. Kapen panon ona mas yek maduway naga tungo in pubur pumame bunurumay kapanong pas yek akobam pas cultura pano akobam magum tamayo identificar nuraga más como bonan o bien. Nosotros siempre en todo el momento debemos tener en cuenta que nuestra cultura siempre debemos cargarnos en todo el momento que nos sirva, ¿sí? Y asimismo dije en nuestro dialecto que no debemos perdernos porque es nuestra cultura y que debemos estar siempre activo en todo lo que es en lo que es social, o sea, en el momento que uno tiene en nuestra lengua es nuestra identidad,
Para nosotros identificarnos debemos tener nuestra cultura y nuestro dialecto. Buenas tardes, mi nombre es Juber Mario Calvo Largo, yo soy indígena en Verachamí, el departamento de Caldas. Mi resguardo de origen es el resguardo indígena de Cañamón y Loma Prieta. Para mí ser indígena es conservar la memoria histórica de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, especialmente de nuestros mayores, y es lo que nos hace caminar el territorio de una manera diferente a como la caminan los occidentales. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Nelly Quiseno, soy en Verachamí del resguardo indígena de San Lorenzo, Caldas. Hace 14 años pertenezco al Cabildo Indígena Chit-Cariguá, el primer cabildo en contexto de ciudad, el más antiguo. Este cabildo indígena recoge 34 comunidades indígenas. Para mí ser indígena es conservar nuestras culturas de nuestros ancestros. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Muñoz, pertenezco a la nación Embera y Yávida, y para mí ser indígena, primero que todo es un gran orgullo, es prueba de resistencia histórica de los pueblos indígenas en todo el continente, de continuar con sus costumbres, con su cosmovisión, con lo cultural, de mantener todo esto en la pervivencia, en la historia, en el día a día, en la cotidianidad, y ante todo visibilizarse a través de toda su cosmogonía para que las demás personas pues conozcan que somos culturas que aún seguimos latentes, que estamos vivas, que estamos aquí, que hacemos parte, y pues que estamos prestos a eso, a que se nos conozcan, se nos respeten, y sobre todo en esa gran resistencia de la lucha, que aún continúa y que se ha ganado, pero falta mucho aún todavía. Mamana en la casa significa pues ser indígena, es en Benavena pues identificaba en Benavena porque tachi cultura de Tianupena, tachi ara tohada pena tachi nanawa tachi hara tewan bari sama sabu pananita, en tachi hiparata sama sabu pandita, tachi perata, tachi pediata que andur hara tachi nanawa siempre girando anandita panaba. Sama wantajita o human estudiatajita, pero tachiperia girando anandita. Ser indígena para mí significa todo, sentirse orgullosa de mis raíces, de mi identidad. Nuestra madre siempre nos orientan que ser indígena es lo máximo. Que nunca nos podemos olvidar donde quiera que estemos de nuestra cultura, de nuestro dialecto y nuestro vestir y pensar. Mi nombre es Arnulfo Morroco Rojas, yo soy en Verá, Dovida. Para mí el indígena es porque nosotros tenemos un dialecto de lengua materna y cultura diferente, vestidos diferentes, tanto de los alimentos y diversión. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Toda la información como noticias, acontecimientos y también historias de nuestros pueblos indígenas la podrán escuchar en Nepurudi Noticias. Los invitamos a una breve pausa, pero en minutos regresamos porque tenemos más información que se origina desde nuestro movimiento, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor.
namang po jauh madhebi kira buya sompiata kafibira ta panamana pananta namang pa Bogotá deba. Mutrina Luis Ángel Hindra Manjoma nang momento de pues nama buya. Mi nombre es Luis Ángel Hindra Manjoma, hago parte del programa de Coordinador Nacional de Derechos Humanos. Quiero mandarle un cordial saludo especial a todos los pueblos indígenas que congregan aquí al Gobierno Mayor. Muchas gracias. En un viaje por el Alto Putumayo nos preguntaron si era cierto que se iban a iniciar trabajos de megaminería en la zona. Por eso estamos de vuelta, para hablar con la gente y visitar los lugares que se verían afectados. Estamos en la cordillera de los Andes, estamos en el Alto Putumayo. Aquí, en estas montañas, nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonía colombiana. En los años 2008 y 2009, antes de que se conformaran estos resguardos indígenas en el Alto Putumayo, fueron otorgadas concesiones mineras a la Anglo American, hoy Mocoa Ventures. Anglo American, nominada como la peor empresa para el medio ambiente por Greenpeace, adquirió concesiones mineras en el Putumayo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esos contratos de concesión afectarían 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Durante estos años no han iniciado explotación y han solicitado suspensión de términos. El pasado 25 de abril se venció el último plazo y podrían iniciar operaciones en cualquier momento. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Aquí estarán talando los árboles y removiendo la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. Estas aguas se llenarán de cianuro y mercurio. Eso va a caer al río y el río es el componente hasta el Amazonas. Entonces todos los que viven en la ribera pues van a ser afectados. Desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, destacamos el significado del pensamiento mayor, comprendido como el entendimiento de lo más esencial de la vida, como es esa fuerza espiritual que nos da la claridad para observar desde el corazón las señales de la naturaleza. El pensamiento mayor de los pueblos indígenas debe entenderse como un tejido integral entre el pensar, el sentir y el obrar, de manera que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Estamos en censo. Pueblos indígenas, vamos a contarnos. Es hora de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Este es el primer censo consultado y concertado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Censo 2018. Información fundamental para la construcción de políticas públicas diferenciales. ¡Estamos en censo! Pueblos indígenas, MPC Indígena, DANE, Gobierno de Colombia. El Putumayo es un departamento muy especial porque en él confluyen dos biomas importantes, la región andina y la región amazónica. Estarán en riesgo todas las especies que habitan este corredor biológico internacional. Jaguares, el mono araña, el oso de anteojos, tantas. Los árboles, los animales, las comunidades indígenas, los campesinos. Toda la cuenca amazónica dependen del agua pura que baja de nuestras montañas. Todo esto es nuestro y si no actuamos, muy pronto desaparecerá. Sintoniza Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. ¿Cómo tratamos a la Madre Tierra?
Colombia es un país de bosques, desde la neblina que se enreda en los árboles de los Andes hasta los morichales de la Orinoquía, pasando por las selvas del Chocó y la Amazonía. El IDEAN calcula que 53% del territorio nacional está cubierto de bosques. Ahí vive una buena parte de las 55.000 especies de animales y vegetales que tiene Colombia y de ellos depende cientos de miles de personas. Pero las amenazas están al acecho. En 2014, según el IDEAN, 140.356 hectáreas de bosque fueron taladas. Esto equivale a 356 canchas de fútbol al día. La deforestación y la quema de bosques tienen consecuencias directas sobre el cambio climático. Y tú, hermano indígena, ¿qué estás haciendo por cambiar esto? Recuerda, somos guardianes de la Madre Tierra y ella nos cuida también. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. La importancia de la música y los sonidos indígenas radica en que cada cultura que ha poblado nuestra tierra ha encontrado en la música una manera de preservar su conocimiento. La música es una manifestación simbólica de una cultura que permite aproximarse a la lectura de los establecimientos sociales e historias de una comunidad. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Invitamos a todos nuestros oyentes para que se conecten a través de las diferentes emisoras indígenas y comunitarias del país. También visítenos en nuestra página oficial www.gobiernomayor.org. Este espacio informativo está dedicado a todos nuestros hermanos indígenas. Por eso tenemos un dato relevante. En Nepurudi Noticias queremos compartir un dato relevante, teniendo en cuenta que los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas reúnen atletas de todo el mundo. Datos importantes. Los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas reúnen atletas de todo el mundo. Deportistas de 566 comunidades aborígenes de todo el mundo participaron en los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas celebrados en 2015 en Brasil. El objetivo de este evento no es solo competir, sino también compartir conocimientos y tradiciones. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Con la amplia experiencia como preparador físico y técnico, Carlos Girón Tique, de la etnia Pijao, Cabildo Indígena Las Delicias del municipio de Ortega, Tolima, dirigió la primera selección de fútbol indígena en el año 2013, un equipo que le demostró a Colombia el talento que muchos jóvenes tienen para el balompié. Bueno, también sí, hemos tenido la oportunidad, de hecho pues terminé mi bachillerato y tengo 14 diplomados en instructor de deportes como preparador físico y técnico. Entonces, a nivel organizativo regional, me postularon para dirigir la primera selección indígena de fútbol que fue hecha en el 2013, en el cual estuvo Carlos Valderrama presidiendo, estuvo el Pocillo Díaz, el compañero Facundo Cabrales, el Pitujo de Ávila también hizo la visita, y pudimos traer 12 selecciones de Colombia aquí a Bogotá para sacar una selección que fuera a representarnos a Chile, en el cual pudieron participar 2 compañeros pijados, y que hoy por hoy el fruto de ese encuentro tan importante para la población indígena es que tenemos a Luis Fernando Díaz, el número 23 del Junior, haciendo parte del fútbol profesional, y 2 compañeros que se pudieron vender a Lorica, fútbol chileno, donde quedamos subcampeones, y estos muchachos pues no le he vuelto a saber de ellos, pero sé que están trabajando para el deporte como tal. Y sí, mostrándole a Colombia que los indígenas son muy buenos en su deporte, por naturaleza, porque pues igual su hábitat, su consumo su alimentación es propia, es natural, o sea, no hay transgénicos, entonces no hay por qué desfallezcamos nosotros en el tema del deporte. Si tú me preguntas en lo personal,
En mi municipio de Ortega me he ganado 16 maratones atléticas de 17 kilómetros, ya por la edad, pero pues igual me aguanto todavía unas 2 competencias más, todavía me aguanto. Juego fútbol 3 veces en la semana, con mis hijos tengo una escuelita de fútbol de 140 muchachos, entre esos niños de las diferentes edades. Y estamos participando en los torneos del Tolima en este momento. Tenemos 2 niñas en la selección indígena de fútbol sub-13 del Tolima. Tengo 2 muchachas sobrinas aquí, una juega en La Equidad, la otra juega en el Stuttgart de Santa Fe. Y mi sobrino hace parte también del back central del Stuttgart de Santa Fe aquí en Bogotá. Lamentablemente la Organización Indígena de Colombia se quedó, cambiaron de directivos y los que llegaron pues parece que no les gusta el deporte como tal, el occidentalismo como tal. Pero hay que recordarles que la política pública dentro de Coldeportes exige que nuestros representantes nacionales y departamentales pues, hombre, hagan su reclamación para que los compañeros indígenas no sigan perdiéndose en cosas que no deben de hacer y mejorar una práctica deportiva sana y no un mal indígena en un comportamiento mal. Por eso hago la invitación a que todos los organismos que conforman las diferentes representaciones de los pueblos indígenas de Colombia, los 102 pueblos indígenas de Colombia, que nos unamos, unifiquemos fuerzas para crear la política pública deportiva donde hoy escuchaba aquí en Gobierno Mayor una propuesta grandísima, interesantísima, de crear el primer lote, ¿no? para la escuela de fútbol en sus diferentes ramas, pero sin dejar de lado lo tradicional, ¿no? La cucunubá, campo traviesa, lucha libre, tiro al arco, la caza del tigre que lo hacen los compañeros baríes, el caso de los yupas, los tiradores, los nucán macú, las flechas, la cerbatana, o sea, todos los temas no se pueden dejar perder porque esa es nuestra cultura, nuestra identidad. Finalmente, Carlos Girón les deja el siguiente mensaje a nuestros jóvenes indígenas. Hola muchachos, mi nombre es Carlos Girón, invito a toda la población infantil, juvenil, prejuvenil, sus 15, sus 17, sus 18, sus 20, mayores, los que podamos hacer deporte, que unifiquemos fuerza para que la práctica deportiva sea un éxito más en la vida de los pueblos indígenas de Colombia. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. En Nepurudí Noticias tenemos otro dato importante, y es que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un hito importante, pero no tendrá éxito sin el apoyo de todas las personas. Datos importantes. La declaración es un hito importante en la solidaridad entre los pueblos indígenas y la comunidad global. Sin embargo, existe una brecha significativa entre el reconocimiento formal de los derechos indígenas y la realidad sobre el terreno. Desde la adopción de la declaración, varios países, particularmente en América Latina, han tomado medidas para reconocer la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, pero aún queda mucho por hacer. Recuerden que podrán escuchar esta y las emisiones pasadas a través de nuestro canal oficial en YouTube como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. También gracias a la transmisión de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Hemos finalizado nuestro bloque informativo en Nepurudí Noticias. A todos ustedes gracias por su amable atención y los esperamos en una próxima emisión. No sin antes recordarles que nos pueden visitar en nuestra página web www.gobiernomayor.org. Allí podrán estar al tanto de toda la información que se desarrolla desde nuestro movimiento Gobierno Mayor. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y en Twitter como @Gobierno Mayor. Para cualquier información pueden enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida?
Nepurudí Noticias. Noticias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.